Abra su Biblia conmigo, acompáñeme. Estamos en la cuarta verdad bíblica de Dios te saldrá al encuentro. Volvemos a leer en Génesis capítulo 28. Voy a leer los versos del 12 al 22. Cada domingo hemos tenido la oportunidad, la bendición de ir sobre una verdad bíblica de las razones por las cuales Dios te sale al encuentro y te bendice. Gloria a Dios por siempre. Génesis 28, verso 12. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra. Su extremo tocaba el cielo. Diga el cielo. Tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían. Ángeles que estaban aquí en la tierra subían y descendían por ella. Subían al cielo, bajaban a la tierra, subían al cielo, bajaban a la tierra. Verso 13, aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de tu padre, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Alguien va a ser bendito en ti. Porque Dios te bendice para hacer de ti un bendito, un bendecido. Tú cargas la bendición que alguien necesita. No solo porque Dios te bendice, sino porque Dios hace de ti una persona bendita. Dice, serán en ti benditas todas las familias de la tierra, en ti, en tu simiente. He aquí yo estoy contigo. Qué frase linda. Te guardaré por donde quiera que fueres. Volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Oye lo que Dios dice, yo no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que te he dicho. Verso 16, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal. Derramó aceite encima de ella y la llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque era Luz su nombre, el de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, un acuerdo, entró en acuerdos con Dios diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y Él me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Puso una piedra y la llamó ¿qué? Casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Padre, te bendigo, te damos gracias por esta palabra, te pedimos que nos bendigas de forma especial. Hemos venido enseñando verdades acerca de cómo tú nos sales al encuentro con bendiciones de bien. Hemos hablado que hemos sido alcanzados porque tú elegiste encontrarnos. Tú nos elegiste y empezaste en nosotros una buena obra y no la vas a abandonar hasta que la termines. Hemos creído que has venido a poner hambre de tu palabra. Pues donde quiera que hay hambre y sed de ti, tú envías palabra, envías bendición, envías promesa, te ligas con nosotros basado en tu palabra. La tercera verdad que hemos aprendido en esta casa, Señor,
es que tú sales con nosotros con una bendición profética. Nos das una palabra profética que no puede regresar atrás hasta que tú la cumplas toda. Y hoy, Señor, nos enseñas que cuando nos encuentras, nos metes en tu casa, que es la puerta del cielo. Y yo te pido que ciencia, revelación y sabiduría sean sobre nosotros para comprender cuán importante es el encuentro con Dios en tu casa. Pues bien dice tu palabra que yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Qué importancia, qué victoria, qué gozo, qué alegría, qué bendición, qué autoridad extraordinaria está en aquellos que salen de su casa para llegar a la tuya con la acción de buscarte, bendecirte, engrandecerte y relacionarse contigo. Recibe la gloria de lo que vamos a hacer en esta noche en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dígale a 3 personas: Dios te va a meter en su casa, en la puerta del cielo. Díselo a alguien: Dios te va a meter en su casa. Te van a meter en su casa, en la puerta del cielo. Gloria a Dios. Tome asiento, hermano. Cuando el salmista David habló del encuentro de Dios, usted tiene que ir al verso que él utiliza en el Salmo 21. Busque el Salmo 21, verso 3. El salmista David establece una verdad de Dios con él. Y en el Salmo 21, versículo 3, dice lo siguiente. Habla acerca de Dios, de cómo Dios estaba relacionado con él como rey. Y él está hablando de él mismo y de Dios. Y dice lo siguiente: porque le ha salido al encuentro. Tú le has salido al encuentro. ¿Cuántos podemos testificar en esta mañana que Dios me salió a mi encuentro? Dios me salió al encuentro de mi vida. El salmista dice: le ha salido al encuentro. ¿Con qué? ¿Con qué sale Dios a tu encuentro? Con bendiciones de bien. Diga: bendiciones de bien. Es bien importante que entiendas que Dios te encuentra por elección para bendecirte. Pastor, ¿qué significa eso? Que Él no te piensa perder. Yo quiero que estas verdades se metan en tu espíritu. Porque si algo va a tratar el diablo de hacer es que cuando tú le falles a Dios, tú pienses que perdiste tu salvación. Y yo tengo que decirte que la salvación no es tan frágil como para usted perderla porque usted cometió una falta, porque en algún momento de su debilidad carnal usted le faltó a Dios, porque no hay hombre que siempre haga el bien y nunca peque. Todos pecamos, dice la Biblia. Y yo quiero enseñar en este día que usted no pierde la salvación. La salvación que costó tanto no se pierde así. La salvación se pierde por apostasía. Y la apostasía es el acto voluntario de una persona decir que Dios no es Dios ni para él, ni para su vida, ni para los suyos. Y entra en una completa oposición de determinar que su vida no le pertenece a Dios y que no quiere saber absolutamente nada de quién, de Dios. Hay que tener agallas para eso. Y aún en esas consecuencias solamente Dios en su misericordia sabe de quién Él tiene misericordia y de quién Él no tiene misericordia, porque eso es algo que es soberanía. Diga soberanía. Dios es soberano en eso. Lo que sí quiero que entiendas es que si Dios te encontró, jamás te va a perder. Díselo a alguien: te encontraron y tú no te le vas a perder a Dios. Usted no se le va a perder a Dios. Cuando usted viene a Dios, por eso la Biblia dice que el que a mí viene, yo no le echo ¿qué? Yo no le echo fuera. Por eso la Biblia dice: venid a mí los que estáis trabajados y ¿qué? Y cargados, que yo los haré descansar. Por eso es que Dios puede encontrar a un Jacob que huye de su padre, porque lo engaña a él y engaña a su hermano, y tiene que salir huyendo porque su hermano había prometido tan pronto pasar el luto de la muerte de Isaac, tomar venganza de su hermano y matarlo. En él estaba el deseo de matar a su hermano. Y se enteró la esposa de Isaac que eso iba a pasar, y preparó a su hijo y lo envió a la casa de su hermano para tratar de ¿qué? De protegerlo. Yo quiero decirte una cosa, que aún en medio de los corre
que causamos nosotros en la vida, yo quiero que tú sepas que Dios está consciente y está al tanto de todo lo que tú estás viviendo, y lo que Dios determinó acerca de ti se va por encima de tu crisis. Yo quiero que tú sepas que lo que Dios determinó, a Dios no se le va a hacer difícil encontrarse, te va a interceptar, te va a intervenir. Yo quiero que entiendas que la primera verdad es que Dios te eligió para intervenirte, Dios te eligió para encontrarte, Dios te eligió para salvarte, Dios te eligió para perdonarte, Dios te eligió para redimirte. Aleluya, pastor, ¿qué significa? Que no voy a cambiar. No, que te van a cambiar de verdad. Ahora es que viene el cambio, porque la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura que es. Las cosas que pasaron y todas son hechas que nuevas. ¿Qué significa eso? Que Dios va a trabajar contigo, te va a perfeccionar, te va a alinear, va a trabajar contigo. Lo que no es, Dios va a ordenar lo bueno como bueno, y lo malo que es malo lo saca de tu vida, y Dios va a hacer huir el mal de ti. Y el Señor viene a programar en ti, a transformarte. Por eso yo creo, hermano, que el Dios que te salvó te santifica, te purifica, te llena del Espíritu, te llena de gloria, te llena de poder, te transforma, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de ser. Aleluya, cambia tu lamento ¿en qué? En baile. Cambia tu tristeza en alegría. Él ordena que a la mujer o al hombre que esté sumido en una depresión, dice, y ordeno, porque Jesús dijo, porque el Espíritu del Señor está sobre mí, y el Señor vino sobre mí para yo declarar y ordenar que a los enlutados, a los que están de luto, a los que tienen pérdida, a los que están angustiados, a los que parece que las cosas no les salen bien, Dios me ha dado la unción de ordenarle a ellos espíritu de gozo, de óleo y de alegría. Aleluya, tiempo de alegría en vez del espíritu que enlutado, tiempo de felicidad en vez de un tiempo de pérdida. Yo quiero que tú sepas que cuando tú te metes con Dios, aún los ataques del enemigo, porque la Biblia dice que aunque el diablo te haya robado, tendrá que devolverte 7 veces la cantidad que te robó si tú lo coges en el acto de hurto. Cuando Dios te encuentra, te va a ir procesando para madurar tu experiencia de fe. La fe madura, la fe crece. La Biblia dice que vamos de fe en fe, de gloria en gloria, y de victoria en victoria, y de poder en poder. Lo que significa es que cuando tú estás en un nivel de fe, tienes que abandonar ese nivel de fe para ir al ¿qué? Al próximo nivel de fe. Tienes que moverte de una experiencia de gloria a una experiencia mayor. Hay gente que me ha hecho la pregunta, pastor, me entregué al Señor, estoy buscando de Dios, le estoy pidiendo a Dios que esté en el lugar correcto, y ahora parece que el infierno se encendió en contra mía. ¿Cuántos han pasado por ahí alguna vez? Me convertíle en mi vida a Dios y se ha abierto un ataque de enemigo brutal. Yo quiero decirte que cuando Dios ungió, la Biblia dice que Dios ungió a David. Por eso David dijo en el Salmo que leímos, Salmo 21, verso 3, dice, porque tú le has salido al encuentro con bendiciones de ¿qué? De bien. Y has puesto sobre su cabeza una corona, dice, corona de oro fino. Has puesto en su cabeza. Dios te identifica. Cuando tú vienes al Señor, cuando te arrepientes, cuando tú confiesas a Cristo, hay un proceso de identidad. Dios te identifica. Yo quiero que tú sepas que cuando usted sale al mundo después de haber recibido a Cristo, el diablo sabe, los demonios saben, el mal sabe que tu vida le pertenece a Dios. El enemigo sabe, y él lo que va a tratar de hacer es porque lo único que él puede intentar hacer es poner pruebas en ti para que tú dudes. Porque sin fe es imposible. La fe es tu acción. Por eso estamos enseñando los miércoles aquí que las 5 E de la excelencia con Dios, las 5 E es que yo escucho, entiendo, porque la fe viene por el oír, entiendo y empiezo, porque yo no tengo fe para no empezar, yo tengo fe para empezar, yo tengo fe para establecer, yo tengo fe para orar, yo tengo fe para reprender al diablo, yo tengo fe para someterme a Dios, resistir al diablo, y de nosotros ¿qué? Huirá. Yo te voy a decir una cosa, va y viene, y Dios te ha dado la autoridad para que cuando tú salgas a la calle, el diablo huya de ti. Y diga, mira quién salió a la calle. Salió un bendecido, salió una bendecida, salió un hombre, una mujer de Dios, salió alguien que sabe cuál es su herencia, salió alguien que tiene autoridad para echarme fuera, salió alguien que puede cambiar la atmósfera de mal en atmósfera de bien. Alguien tiene que entender que usted carga una atmósfera de bien. Usted tiene que saber que Dios te eligió y ha puesto en ti hambre de Él. Por eso te sale al encuentro para darte una palabra.
Y la palabra tú la recibes, la escuchas, la entiendes, empiezas, te entrena. Un hermano de la casa me decía: pastor, vamos a cambiar entrenar por educar. Y le dije: suena bueno, porque a Dios le interesa educarte en la fe. Dios te va a educar, a mí me toca entrenarte. Pastor, ¿qué entrenamiento? Que tienes que venir a orar. Porque hay gente, hermano, que viene, adora, canta a Dios, lee la palabra, pero no van a dónde, no van al campo de entrenamiento. El campo de entrenamiento es el lugar de la oración, es el tiempo donde usted viene de rodillas delante del Padre, porque ya usted sabe, usted no viene a pedir lo que no es suyo, usted viene a pedir lo que le pertenece. El miércoles enseñamos aquí que yo no vengo a pedirle a Dios a ver si me bendice, no, Él a mí me bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús, y yo no vengo a ver si me bendice, yo soy un bendecido, yo vengo a declarar la bendición sobre mí, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre la obra de mis manos, sobre lo que Dios puso en mis manos. Alabado sea Dios. Delante de ti se van a enderezar las cosas. Usted no es cola, usted es cabeza. Aleluya. A usted le van a dar y usted va a poder darle a otros. Pero si no lo entiendes y no lo ves, si tú no lo oyes, no lo escuchas y no lo entiendes, no empieza. No empieza. Hay que empezar. Dígale a alguien: hay que empezar. Hay gente que me dice: pero pastor, yo no vengo los miércoles, pero oro en mi casa. Yo espero que cuando ores en tu casa, busques la forma de dónde queda tu casa y te alinees con donde está la casa de Dios. Porque de la única manera que se le permitía al pueblo de Israel orar en su casa era que abrieran las ventanas de su casa y con una brújula dijeran: a ver aquí dónde es que está el templo. ¿En serio? El templo queda para allá. Y la única forma que la oración en la casa tenía sentido era si la hacía en dirección a dónde. Diga: en dirección al templo. Va a aprender algo hoy tremendo. Qué importante es que salgas de tu casa y vengas a la casa de Dios a clamar. Qué importante que vengas para que Dios te dé las armas de guerra y luego vayas al altar de Dios y entres en acuerdos con Dios, porque cuando entras en la presencia de Dios y activas el acuerdo de Dios, cuando sales a la calle tienes autoridad para tomar posesión. Pero si usted no ha entrado en la casa de Dios, ¿con qué posesión usted va a ejercer posesión y autoridad cuando no la hemos comprendido, entendido y entregado de parte de Dios? Por eso nadie sale al campo enemigo sin entrenamiento. Mande a la gente sin entrenar a una guerra. Envíalo. Hay guerra, toma esa arma, defiéndete, pues si no sabes ni usarla. No, hermano, en la vida cristiana, es más, yo puedo hacer preguntas aquí relacionadas a cómo se supone que usted ore, y le puedo decir que el 75%, bueno, yo creo que menos aquí, porque aquí hemos enseñado bastante, pero la mayoría de nosotros, antes de ser enseñados sobre el poder de la oración, no sabíamos qué orar. La gente viene delante de Dios y le pide a Dios para gastar en sus deleites, para gastar en su deseo, porque tiene necesidades de qué comer y qué vestir. Y la Biblia dice que usted no tiene que pedir por qué comer y qué vestir. Usted lo que tiene que hacer es buscar el reino de Dios, y todas esas cosas le son ¿qué? Añadidas. Entonces hay gente que no busca el reino de Dios, pero vienen a pedirle a Dios qué comer y qué vestir. Y el reino no trabaja así. Porque Dios no trabaja sin relación. Porque la bendición que bendice a todos los seres iguales, dice la Biblia que Dios abre su mano y colma de bendición a todo ser ¿qué? Viviente. Salmo 145. Esa bendición no hace excepción de personas. Yo no estoy hablándote de esa. Yo te estoy hablando de la bendición de Jehová, que es la que enriquece. La bendición de Dios que no añade tristeza con ella. La bendición de Dios que cambia la identidad de quien tú eres, porque Dios te sale al encuentro con bendiciones de bien, pero te corona como su hijo, te corona como un rey, te corona como sacerdote, te corona para que puedas ejercer el reino de Dios. La identidad de Dios, cuando pone una corona de oro fino sobre tu cabeza, es para que el mundo espiritual reconozca de quién tú eres, si tú le perteneces a Dios o no le perteneces a Dios. La marca de una corona te da autoridad para ejercer dominio y potestad en el momento donde tú estás. Y cuando usted habla, no habla a nombre suyo, usted habla a nombre de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Quién es el Rey de Reyes y el Señor de Señores?
¿O usted cree que el salmista no sabe que Dios está enfatizando la verdad de ese encuentro? Vaya conmigo a 1 Samuel, porque antes de él ser coronado rey y antes de que Saúl muriera y muriera Jonatán y antes de que lo coronaran rey, en 1 Samuel capítulo 30 hay algo bien importante que nosotros tenemos que aprender. Dios unge a David a la edad de 17 años. Manda al profeta Samuel a su casa. Lo manda a buscar y le dice a su papá: el Señor se ha provisto de uno de tus hijos como rey para Israel. Saca el cuerno de aceite y empieza y mira, desde el más grande hasta el menor. Pasaron 7 hijos de Isaí frente a los ojos del profeta. Y el Señor le dijo al profeta, desde el primero, cuando él lo vio y se impresionó, le dijo: no mires a lo grande de su estatura, no mires lo que tienes delante de ti, porque yo no miro la apariencia, yo miro el corazón. Si algo Dios va a trabajar contigo es con tu corazón. Si algo nosotros no podemos esconder de Dios es quiénes somos en el corazón. Y fue pasando uno a uno y el Señor dijo: ese no es. Y este, Señor, tampoco. Y este tampoco. Y cuando cogió los 7 le preguntó a Isaí: ¿acaso son estos todos tus hijos? Le dijo: no, queda el menor. Queda el menor, que para los términos judíos el último no sirve. Es más, tan inservible es que lo puse a cuidar ovejas. Está fuera. En el trabajo más indigno que se le puede dar a alguien, se lo dimos a él. Y el profeta Samuel le dijo: pues me haces el favor y lo mandas a buscar, porque aquí nadie se sienta a comer hasta que ese muchacho entre por la puerta, sin saber si es él, presumiendo que si los 7 que están allí no son, usted no necesita más profecía ni más discernimiento. Dios no se equivoca. ¿Cuántos saben que Dios no se equivoca? Dios no se equivoca, y los primeros 7 no son. Así que Samuel dijo: te voy a decir una cosa, tienes al rey sirviendo ovejas, tienes al ungido en el sitio equivocado, tienes al hijo que Dios seleccionó de tu casa fuera del orden correcto. Me lo mandas a buscar y me lo metes en esta casa. ¿Sabe lo primero que Dios hace cuando Dios te encuentra, hermano? Que Dios regresa la dignidad y la grandeza que tú cargas, que más nadie ve, porque nadie ve tu grandeza, la ve Dios. Cuando Dios te encuentra, te restaura tu grandeza. Alguien aquí tiene que entender que usted para Dios es grande, no porque tú seas grande, sino porque Dios puso en ti algo de Él. La grandeza de los hombres se mide en la esencia y el propósito para el cual Dios los formó. Nadie es grande por sí mismo. El grande y el único grande aquí se llama ¿quién? Dios. Pero cuando Dios te crea, pone en ti de su grandeza. Y lo mandé a llamar. Le dice: nadie va a comer aquí, ni tú ni nadie, hasta que el muchacho entre. Y cuando él entró por la puerta, dice que era rubio, hermoso de apariencia. Cuando lo vio, Jehová le dijo: este es el rey de Israel, sepáralo y úngelo. Diga: me ungieron. Pues Dios coge, lo separa, lo para delante de su familia, lo ungen. Le voy a decir una cosa: aún después de Dios ungirlo y usar al profeta para ungirlo, su papá y sus hermanos lo siguieron viendo como el mismo que era de siempre. Porque el hecho de que Dios te unja no significa que inmediatamente y al momento toda la gente a tu alrededor que lo escucha, lo entiende, empiezan, se entrenan y se empoderan. Ellos no lo vieron. Lo vieron años después. Porque luego su papá y sus hermanos lo fueron a buscar a la cueva de Adulam, porque se dieron cuenta que la gracia y el favor de Dios estaba sobre él. Mira a alguien y dile: tarde que temprano alguien se va a dar cuenta que tú cargas una unción divina. Díselo a alguien: tarde o temprano alguien va a ver para qué te ungió Dios. El problema es que ni nosotros a veces lo vemos, pero David lo vio. David lo entendió. Su familia lo enviaron de nuevo a cuidar ovejas, pero él estaba bien claro que desde aquel día Dios lo encontró y las cosas no serían igual. ¿Me estás entendiendo? Porque cuando Dios te encuentra, te mete en su casa. Te lo voy a volver a decir: cuando Dios te encuentra, te mete en su casa. Pastor, ¿qué significa eso? Que el ambiente de Dios ahora se vuelve parte de tu ambiente, y donde quiera que tú te metes, se mete el ambiente de Dios. Desde ese día en adelante, todos los pasos de David estaban ¿qué? Ordenados, ungidos, prescritos, arreglados. Aunque Saúl quería matarlo, nunca lo encontró. Usted se puede preguntar: ¿cómo es posible que en un reino como aquel nadie entregara a David? Dios lo ungió.
Dios lo encontró. Y desde el primer día, aunque no estaba en funciones de rey, cargaba una corona sobre su cabeza. Porque Dios te encuentra y te identifica. Hermano, alguien tiene que darle gracias a Dios en esta mañana, porque en Cristo te identificaron. Tú eres su hijo. Usted es un primogénito. En ese aspecto es importante que entendamos que Dios va a trabajar con lo que somos. Por eso es que tienes que entender que nosotros no podemos vivir como nos da la gana. Ese fue el problema de Saúl, que aunque Dios lo visitó, lo ungió, lo llenó de Espíritu Santo, le cambió el corazón, lo cambió en otro hombre. Aquí es donde entonces el elemento del calvinismo, que dice que nadie se puede perder si Dios lo encuentra, tiene una pata coja, como digo yo, porque en este caso el pobre Saúl, eventualmente abandona y apostata y deja a Dios. Y la Biblia dice que Dios lo desechó. Usted no puede cogerse el riesgo que Dios lo deseche. Usted tiene que buscar la forma o la manera de que una vez que te encontraron, tener un hambre y una pasión por Dios. Y tienes que ordenar tu vida y poner las cosas en las prioridades correctas. Dios lo alcanzó. Pero en 1 Samuel capítulo 30, ya han pasado aproximadamente 13 años. De 12 a 13 años en la vida de David y Saúl detrás de él para matarlo. Y mira lo que ocurre en un momento determinado, porque después que sale de la cueva de Adulam, Dios le manda 400 hombres que estaban endeudados, sin casa, desterrados, sin familia, sin reino, y fueron a buscarlo a él. Pero con el pasar del tiempo empezaron a ¿qué? Dios los empezó a bendecir y empezaron a defender a Israel de los filisteos, y cada vez que tenían una victoria, Dios le entregaba riqueza. Y en un momento particular se mudan todos y viven en la ciudad de Siclac. Yo quiero que vayas a ver, por favor, ve 1 Samuel capítulo 30. Dice la escritura que cuando llegaron a Siclac, cuando ellos llegaron a ese lugar, encontraron que cuando llegaron allí, Siclac, los de Amalec, los enemigos de Israel, habían invadido el mediodía, y a Siclac la habían desolado y la quemaron por completo a fuego. Se metieron en la casa de David, le quemaron la casa, le llevaron todas las pertenencias, cogieron sus hijos, cogieron su esposa, se las llevaron como presos de este tipo de acción. O sea, se las llevaron cautivas. No solamente robaron, sino que el enemigo tiene rehenes. Se los lleva cautivos con las prendas, con dinero, con todo, con los enseres, queman la casa y se van. Cuando David llega, verso 2 dice que cuando David y sus valientes llegaron a su casa y se encontraron que se habían llevado a todo el mundo, desde el menor hasta el mayor, dice la escritura que cuando esto pasó, que no le habían dado muerte a nadie, sino que se lo llevaron. Verso 3 dice que comenzaron a llorar. ¿Cuántos de ustedes han llorado por la pérdida de algo? Empezaron a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y dice la escritura, dice el verso 4, vete por ahí al 4, dice que entonces David, la gente que estaba con él, alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas. ¿Para qué? Para llorar. Yo recuerdo hace 5 años atrás, 5 años y medio atrás, cuando nos mudamos a Calle por primera vez, mi esposa y yo nos mudamos en una urbanización de acceso controlado. Y jamás pensamos que en un mes, no llevábamos el mes, ¿verdad? ¿Ah? ¿Cómo cuánto tiempo llevamos cuando nos robaron? 5 meses. Habíamos llegado, ya llevamos 5 meses en la casa y así, hermano, de día, porque no fue ni de noche, fue de día. Se metieron en la casa por una ventana y nos llevaron todo lo que se podían llevar que tuviera valor, prenda, computadora. Se llevaron mi computadora personal, ahí estaba parte del libro que yo estaba escribiendo, muchas de las fotos originales que teníamos de cuando empezamos la iglesia, todo estaba ahí. ¿Ah? ¿Qué? Se metieron en la casa, hermano. Nos mudaron. Yo quiero que usted sepa que nosotros como pastores sabemos
lo que es tú llegar a tu casa y sentir que alguien se metió en tu casa. Qué difícil los próximos días tratar de estar en una casa invadida, cambiar cerradura, hacer todos los arreglos pertinentes que teníamos que hacer. Llegaron a la casa, levantaron huellas. Al sol de hoy, la policía nunca vino a decirnos quién fue. Pero al sol de hoy Dios nos hizo justicia, porque quién fue, lo cogieron en par de casas 3 o 4 semanas después. Las personas cayeron, porque Dios se encarga de hacerte justicia. Y hay veces que uno se hace la pregunta: Señor, ¿por qué nosotros, que siempre anhelábamos comprar una casa, nunca habíamos vivido en una casa, vivíamos en apartamentos? Y las casas que habíamos vivido eran rentadas cuando estuvimos en el campo misionero. Esta era la primera casa de propiedad, una casa que Dios se la había prometido a mi esposa. Le dijo: si tú vas al campo misionero, la casa que tú me estás pidiendo, yo te voy a permitir comprarla. Esa fue la casa que Dios nos permitió adquirir. La pérdida fue tremendo. Recuerdo que en aquel tiempo Kevin, mi segundo hijo, Kevin hizo unos decretos, se sentó y escribió. Oiga, ¿por qué es importante entender quién tú eres en Dios? Y él escribió unos decretos en una página donde, aún después de la pérdida que habíamos experimentado, toda la palabra y la oración de él en ese término era que el Señor, sabe, que Dios revertía el acto de la pérdida que el enemigo había traído en una experiencia de ganancia, de crecimiento, de sobreabundancia, y la hemos visto. Hemos visto a Dios operar en eso. En el caso de esto, lloraron hasta que ya no tenían fuerzas por llorar, porque habían pasado por un tiempo de de pérdida. Todo el mundo pasa por la pérdida. Yo quiero que usted sepa que todo el mundo pasa por un tiempo de dolor. No hay absolutamente nadie, si a usted le enseñaron que si usted se convierte en Cristo usted no va a tener problemas nunca, yo le voy a decir que le enseñaron mal. Porque Jesús dijo: en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, Él ha vencido Dios ha vencido el mundo. ¿Cuántos creen que Dios ha vencido el mundo? Y tú puedes venir a Dios en oración. Sabes que aquí todo el mundo buscaron echarle la culpa a David. David es el líder. Todos habían perdido, se quedaron sin fuerzas para llorar. El próximo verso 5 dice que comenzaron a hablar entre ellos y alzar la voz entre ellos, y dijeron, se habían llevado las esposas de David. Vea el verso 6, dice: y todos ellos hablaban. David fue muy angustiado porque el pueblo estaba hablando de apedrearlo. Te vamos a apedrear a ti, esto nos pasa por andar contigo. Sí, pero eso no fueron las palabras que los habían llevado a la cueva de Adulán para decir: tú eres el ungido, Dios está contigo y nos va a ir bien. Porque tú tienes que aprender a decirle al justo, como dice Isaías 3:10, dile al justo que le va a ir bien, y que va a comer del fruto de sus manos. Eso no significa que no vas a tener prueba. La prueba va a llegar, pero a ti te encontró Dios, y cuando te encuentra Dios te mete en su casa, y el que se mete en su casa se metió con Dios. Y Dios te va a hacer justicia. Díselo a alguien: Dios te va a hacer justicia. Porque cuando te hablo de la casa de Dios, te estoy hablando de su atmósfera. Te estoy hablando de la capacidad de Dios meterse en tus asuntos para bendecirte. Y hablaban de apedrearlo, pero con todo y eso, dice la Escritura, todo el pueblo estaba con ánimo amargo, cada uno estaba angustiado por sus hijos, por sus hijas. Pero ¿qué hizo David? David se fortaleció ¿en quién? En Dios. Dile a alguien cerquita de ti: es tiempo, esta es la mejor temporada para fortalecerte en Dios, es ahora. Díselo a alguien: fortalécete en Dios, fortalécete en Dios, fortalécete en Dios. Estoy en angustia, fortalécete en Dios. Me acabé de mudar, fortalécete en Dios. Hace unos días atrás estaba hablando con Lucy. Lucy, ponte de pie un momentito. Estaba hablando con Lucy y Lucy me dice: pastor, quiero que me la anuncie a todo el mundo en la iglesia, que cualquier persona que no tenga empleo y tenga la necesidad de generar un ingreso, que se vea conmigo. Soy agente de seguro, me dijo. Estoy trabajando, hay unas oportunidades para poder bendecir a gente, prepararlas
y que eso se puede abrir. Lo que pasa es que si hay oportunidad de trabajo, tiene que haber gente que quiera ¿qué? Tiene que haber gente que quiera trabajar. Y si usted no tiene empleo y necesita trabajar, ¿a quién va a ver? Pues usted mire, tiene que echarle un ojo, mírala bien. Y decirle que no se me escape, cuando se acabe el culto, no se escape la hermana Lucy. Porque yo he estado orando que Dios me abra una puerta y se acabó de abrir porque yo te la acabo de decir. ¿Me estás entendiendo? Así pasó con David. Vinieron donde David porque Dios le había entregado en él la capacidad de abrir ¿qué? Puertas. La casa de Dios, el ambiente de Dios te va a abrir la puerta del cielo. Te lo voy a volver a explicar. Cuando Dios te encuentra para crear en ti la necesidad y la importancia de que vengas a la casa de Dios, porque la casa de Dios te abre la puerta del cielo. Y tú en la calle necesitas tener la puerta del cielo abierta. Pero para poder tener la puerta del cielo abierta en la calle, tienes que llegar a la casa de ¿quién? Tienes que llegar a la casa de Dios. Porque te mete Dios en su ambiente. Y comenzaron a orar. Mira la oración de David. Dice que angustiado se fortaleció en Jehová, verso 7. Y cuando fue delante del Señor, llamó al sacerdote. La importancia de la intercesión. Todos somos sacerdotes aquí. Lo llamó y dijo: te ruego que me acerques el éfod porque voy a consultar a Dios. Tráeme el manto del sacerdote que pienso consultar a Dios en oración. Voy a orar. Y fue y oró. Se lo acercaron y el verso 8 le dijo él al Señor: Señor, ¿alcanzaré yo? ¿Podré alcanzar la tropa que me robó? Y el Señor le dijo: síguela. La vas a encontrar. Y dice la Escritura: de cierto la alcanzarás y sin falta, ¿qué dice? Sin falta librarás la presa. Oye, que para ellos no era importante el seguir a los que les robaron. No era para librar las cosas económicas o personales que habían perdido. Era para ir detrás de ellos y librar la vida de su familia. Porque nadie sabía dónde estaba su familia. Yo he encontrado gente que me ha dicho: me asaltaron a punta de revólver y me dejaron vivo. Me dijeron: lo más importante para mí es que estoy en pie. Él había perdido su familia. Dios le dijo: síguela que la vas a hallar. Porque yo quiero que tú sepas que cuando Dios te bendice a ti y cuando Dios te encontró a ti, encontró tu casa. Cuando Dios te encontró a ti, te liga la experiencia de Dios contigo con la experiencia de tus hijos y de los que están contigo. Y el Dios que te guarda a ti va a guardar y a preservar tus hijos. El Dios que tiene relación contigo establece relación con los tuyos. Es un pacto de Dios. Se fue a orar y dice la Escritura, para hacerle la historia corta de 1 Samuel 30, usted la lee en su casa, dice que salieron a buscar sin saber, hermanos, salieron a buscar sin saber qué rastro iban a seguir, pero en el camino en que salieron era el camino donde ya Dios tenía acordado, hasta que a ellos dejaron ir un esclavo que estaba moribundo y lo dejaron medio muerto. Y eso era todo lo que hacía falta, porque estaba medio muerto para ellos, pero estaba suficientemente vivo para dar la información que ellos necesitaban y que apareciera lo que ellos habían perdido. Te voy a decir una cosa: cuando Dios decide pelear contigo, por ti y contigo, lo que perdiste te va a encontrar, lo que se perdió va a aparecer, lo que parece que ha sido una pérdida se va a convertir en tu ganancia. Se abrió la puerta, lo encontraron. Dice la Escritura que cuando llegaron pudieron libraron no solamente la vida de sus esposas y de sus hijos, sino dice la Biblia que cogieron todo el botín que le habían robado, lo tomaron. Y no solamente tomaron el botín, oiga esto, no solamente tomaron el botín que se llevaron de su casa, tomaron el botín de un montón de ciudades adicionales que se habían robado, y quedó más rico en su postrer estado. Él quedó el doblemente bendecido por encima de la pérdida, tanto económica como de su casa. Todo lo recuperó. Todo lo recuperó. La bendición de Dios trae tres cosas cuando te encuentra. Trae la bendición de bien porque te identifica a Dios de forma divina con la identidad de Dios. Dios dice: corona de oro fino pongo en tu cabeza, tú eres mío, me pertenece, mi gracia está sobre ti, te identifica a Dios. Número dos, cuando Dios te encuentra,
te comunica lo que Él piensa de ti. Jeremías 29:11 dice Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice el Señor. ¿Pensamientos de qué? De bien, y no de qué, y no de mal. Para darte un propósito, para darte lo que tú estás esperando. ¿Cuántos de ustedes están esperando de Dios el bien? El salmista dijo, yo el bien y la misericordia me van a seguir, ¿cuántos días? Todos los días de mi vida. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, Jeremías 29:11, pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que esperáis. Entonces vendréis a mí, dice el verso 12, y oraréis a mí y yo te voy a oír. Fíjate qué interesante que siempre que busques a Dios, después que buscas a Dios, la próxima acción inmediata a encontrarte con Dios es orar. Me encontró Dios. ¿Qué acceso me dio? Acceso a la oración. ¿Qué es orar? Pedir conforme a la voluntad de Dios. Me decía un hermano el miércoles, pastor, pero cuando yo oro, no se supone que yo diga, Señor, si es tu voluntad, si ya Dios te bendijo con toda bendición en lugares celestiales en Cristo Jesús, de usted está bendecido, la voluntad de Dios hace rato que está ahí. Usted no está pidiendo algo a ver si es la voluntad de Dios, usted está pidiendo en la línea de la voluntad de Dios y todo lo que Dios estableció para ti. Por eso la Biblia dice que todas las promesas de Dios en Cristo son ¿qué? Sí y amén. Yo no tengo que añadirle a mi oración si es tu voluntad, si Él estableció que se salvan mis hijos. Si Él estableció que yo soy sano por el poder de su ¿qué? De sus llagas, yo fui ¿qué? Sanado. Yo no tengo que orar, Señor, si me quiere sanar, ya te sanó. ¿Alguien me está entendiendo? Pero mientras usted esté pidiendo a ver si Dios lo bendice, no, esa fue la oración de Jabes, que no conocía a Dios. Clamó, invocó Jabes al Dios de Israel porque no era su Dios. Si me dieras bendición. Pero los hijos de Dios no. Los hijos de Dios ya cargan bendición. Los hijos de Dios han sido bendecidos con toda bendición en lugares celestiales. Entonces puedes venir a Dios, invocar a Dios y Él te va a oír. Alabado sea Dios, porque la relación es de un padre que te quiere bendecir. No vengas a Dios a ver si Él quiere. Hace rato que quiso y pagó el precio de tus bendiciones en Cristo. Y usted puede venir en oración, en certeza y confianza de que lo que usted va a pedir es suyo. La Biblia dice en Isaías 54:17 que ninguna alma forjada contra ti que prosperará. Que tú tienes el poder de condenar a toda lengua que se haya levantado contra ti en juicio. Y te voy a decir una cosa, hay gente que está bien conectada con tu vida, que pueden declarar cosas que tú tienes que aprender a decir, eso yo no lo recibo, esa no es la mente de Dios, eso no salió del corazón de Dios, esa es la opinión tuya, ese es el conflicto de la gente, no recibo lo que tú dijiste, no, yo dejo eso sin efecto. ¿Sabe cuánta gente en mi casa, yo he tenido que a veces conversando con ellos, decirles, te equivocaste, eso no va a pasar conmigo, ni con mis hijos? He escuchado a gente que de momento veían a mis hijos. Y yo aprendí esto tempranito en nuestro matrimonio porque Jan, Kevin y Marcus estaban casi, Jan y Kevin estaban escalonados a 3 años de diferencia y Marcus a 5 de Kevin. Pero en un momento determinado cuando estaban los 3, a Marily decía que eran petardo, pólvora y dinamita. Los hijos del pastor son petardo, pólvora y dinamita. Y un día, hermano, yo estoy predicando cuán importante es que tú llames a tus hijos como los llama Dios. Que tú llames las cosas que no son como si fueran. Desde aquel día mi esposa vino y me dijo, ¿sabes qué? Me arrepiento, llevo años diciendo que mis hijos son petardo, pólvora y dinamita. Pero desde hoy en adelante declaro que mis hijos son santos, santísimos. Y cuando llegó a Marco dijo santísimo. Le cambió los nombres. La gente luego, aún después de eso, venía gente y los miraba y decía, ahí tú la vas a pagar toda. ¿Cuántos han escuchado eso alguna vez? Que llega alguien en tu casa, en tu familia y dice, en ese la vas a pagar tú toda. Tú tienes que aprender a decirle a esa persona, te equivocaste, en ese es que me van a bendecir, en ese es que será bendita mi casa, ese es un bendito, eso es un bendecido, porque la promesa de Dios conmigo es con todos mis hijos. Alguien tiene que entender lo que yo estoy diciendo. Usted no puede quedarse callado porque la gente habla mal. No. De hecho, cuando yo vi el nieto de Gaby, dije, caretón como el abuelo, este va a ser más bueno que él. Cuando yo lo vi, yo dije, si Gaby es un canto de pan, este va a ser
Gaby es pan de agua y este va a ser pan sobao. Qué nene lindo. Y usted tiene que aprender a qué, a bendecir. Porque te voy a decir una cosa, la quinta bendición, la quinta verdad del encuentro de Dios es que Dios no te encuentra para perderte, te encuentra para salvarte, te encuentra para que tú tengas hambre de Él, te encuentra para darte una palabra profética, te encuentra para meter la casa de Dios en tus asuntos. Pero número 5, te encuentra Dios para que tú cargues la capacidad de declarar tu bendición. Dios hace de ti un profeta, Dios hace de ti una persona con palabra que no cae a la tierra. Dios se relaciona contigo y cuando tú empiezas a orar, las cosas se alinean como Dios dijo que se iban a dar, porque Dios necesita voz de hombre para bendecir a hombre. La voz de Dios en tu boca, aleluya. Tienes que aprender a hablar la bendición de Dios, tienes que aprender a declarar, aleluya, que las cosas de Dios se van a desatar. Tiene que haber gente aquí que alabe la gloria de Dios, que bendiga la gloria de Dios, que bendiga a sus hijos, que los unja todos los días, que unja a sus nietos, que unja a su cuerpo, que camine en la fe, que declare que le va a ir bien. Tiene que haber gente que tenga el poder en la boca, porque la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y come del fruto de ella los que saben hablar bien. Habrá gente que hable bien, hermano. No se queje, alabe, no se queje, profetice, no declare destrucción, declare vida. Declara la vida de Dios, porque Dios te metió en su casa. La primera reacción después de escuchar lo profético en Jacob, cuando despertó, fue decir: qué terrible es este lugar. Dios estaba aquí y yo no lo sabía. ¿Y qué hizo eso? Saber que Dios te metió en su casa. No estuvo tranquilo, se le metió algo por dentro y pidió 4 cosas. Y dijo: si estoy metido en la casa de Dios, estoy en el lugar de los acuerdos, estoy en el lugar donde puedo pedir. Si a alguien le puedo pedir, yo estoy huyendo de mi hermano. Si me coge, me guinda. Yo he estado mal, yo estoy bien mal, y Dios me acaba de encontrar, me acaba de decir que me van a bendecir. Yo soy el menos que merece esto. Dios ha tenido misericordia de mí y estoy ahora metido en su casa. Tengo que entrar en acuerdo con Él, porque usted no visita la casa para no orar, usted visita la casa de Dios porque la casa de Dios es que es casa de oración, será llamada por todas las naciones. ¿Cuántos vinieron a orar hoy? Dios se dio cuenta que era la casa de Dios, que era el lugar de los encuentros, y le hizo a Dios 4 peticiones importantes. La primera, vaya conmigo al verso 20 de Génesis 28. Cuando se dio cuenta que Dios estaba en aquel lugar, verso 19, qué terrible este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. En el verso 20 le dijo: si tú fueras conmigo, le dijo, la primera petición. Dijo: ¿sabes qué? Estoy en el lugar donde se puede orar. Él todavía no tiene relación con Dios. Relación con Dios tiene su abuelo Abraham y su papá, ¿qué? Isaac. Mire, hermano, entiéndame bien. Por eso es que usted tiene que garantizar que usted tenga relación de pacto con Dios, porque en la relación de pacto de Dios contigo, Dios le va a aparecer a tus hijos. Y a lo mejor tus hijos todavía, Jehová no es su Dios. Pero cuando Dios le apareció, le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, yo soy el Dios de Isaac. Y vino y le encontró, le dijo: la tierra donde tú estás te la voy a dar a ti. Cuando se dio cuenta que estaba en la casa de Dios y él no sabía que Dios estaba allí, la primera oración le dijo: si fuere Dios conmigo. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios esté contigo? Porque en Cristo esa es la primera promesa. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz que yo no la doy como el mundo que la da. No se turbe tu corazón ni tengas que miedo. Creed en Dios, creed también en ¿quién? En mí. El que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. ¿No crees que el Padre es en mí y yo en el Padre? Jesús era bien claro con la relación del Padre y Él. Tu relación con Cristo te conecta con el Padre. La primera oración de Jacob fue: si tú fueras mi Dios, si tú fueras el Dios mío, si fuere Dios conmigo, primero. Segundo, si el Señor me guardare en el viaje en que voy. ¿Sabes lo que le está diciendo? Le está diciendo: ya yo tengo planes hechos. Es verdad que llegaste ahora, tú estás aquí, pero ya yo tengo planes hechos.
Y lo que le dijo a Dios fue: si tú vas conmigo en mis planes, pues yo quiero que tú sepas que Dios va a ir contigo en el plan tuyo, pero eventualmente Él te va a meter en el de Él. No sé si me estás entendiendo. Él no te encontró, vuelvo a decírtelo, para perderte. Él te encontró para que tú lo halles. Y Él lo segundo que le pidió, que me guardes en este viaje donde voy. Lo tercero que le pidió, ¿qué le pidió? ¿Cuánto necesita pan y vestido? Dame la mano a la gente que necesita pan y vestido. ¿Está mal pedir que Dios nos dé pan y vestido? No, no está mal. Acuérdate que para Jacob no tiene una relación directa con Dios. Lo que tiene es cosas que le habló su mamá de que Dios había profetizado acerca de él. Y se puso a buscar las cosas de Dios sin tener entendimiento, sin conocer a Dios. Pero ahora Dios lo encuentra, lo halla, le dice que no lo va a dejar, que va a estar con él. Le mete el cielo en donde él no sabía que estaba. Y se da cuenta que desde aquel día en adelante él no va a ser el mismo. Y lo primero que hace es orar. Está en la casa de Dios, lo primero que hace es entrar en acuerdo. Si tú vas conmigo, si tú vas en este viaje que yo voy, si me das pan para comer y vestido para vestir. Y número 4, en el verso 21 le dice: y si tú me haces regresar en paz a la casa de mi padre. 4 cosas que pidió, que pactó con él. Luego le dice: Jehová, ¿qué? Jehová será mi Dios. Te hago la pregunta: ¿está bien pedirle a Dios que intervenga en nuestra vida para luego nosotros tomar la decisión de determinar si Él es el Dios de nosotros o no? ¿Está bien o no está bien? El body language, ¿cuántos no saben? ¿Cuántos son honestos y me dicen: mire, pastor, no sé? No sé si está bien, porque suena como que buscar a Dios por conveniencia, por interés. Pero yo te tengo que decir que Dios a ti te creó para bendecirte. La razón de tú estar con Dios es para Él bendecirte. La mente de Dios siempre te va a bendecir. Y en la bendición de Dios hay 4 cosas que Dios garantiza. Número 1, que Él está contigo. Número 2, que la mano de Él va donde quiera que tú vas. Número 3, que no te va a faltar absolutamente ¿qué? Nada. Y número 4, que Dios llama la paz sobre ti, sobre su casa y sobre todo lo que tú quieres. Yo quiero que tú entiendas que Él no estaba pidiendo algo que no se podía pedir. Él le está pidiendo a Dios: si de verdad tú eres Dios, si tú eres Dios real y verdadero, y si de verdad, aleluya, tu pacto es como todo lo que tú me has dicho, de verdad es conmigo, de verdad, de verdad, de verdad, que tengo que abrir el acuerdo aquí para que tú estés conmigo, para que me guardes en el camino por donde voy, para que me des qué comer y qué vestir, porque para donde voy no tengo garantías de nada. Y número 4, necesito que esa última parte que tú dijiste, que me ibas a traer aquí a la tierra aquí, y que en mí serían benditas todas las familias de la tierra, yo necesito que me traigas en paz a la casa de mi padre, porque si mi hermano me encuentra, tengo asuntos. Eso lo que significa es: tengo asuntos no resueltos que necesito que tú los resuelvas. Yo tengo que decirte en este día que cuando tú entras a la casa de Dios para que Dios resuelva los asuntos que no están resueltos, llegaste al sitio correcto. Porque en la casa de Dios que se pide que Dios que traiga la paz que tú necesitas, que Dios ordene las cosas según tienen que ser ordenadas, que tú también te ordenes con Dios para que veas la gloria de Dios manifiesta en tu casa, para que tú entiendas bien que Dios no llegó a tu vida solamente para darte una bendición en términos de quien tú eres o de lo que tú tienes. No, Dios te bendice para hacer de ti un bendecido, una bendecida, una persona que puede causarle bendición a los demás, una persona, hermano, que la gente va a decir: me tengo que relacionar con él porque me he dado cuenta que Dios está con él en todo lo que él hace. Por eso la gente de la tierra buscaron a Isaac para hacer pacto con él, porque en un año de sequía en la tierra le daba fruto a él. Alabado sea Dios. Cuando nadie progresaba, él progresaba. Cuando nadie tenía, él tenía. Con Abraham lo mismo. Abría pozos y Dios se los llenaba de agua. Los demás abrían pozos y el agua no subía. Dice la Biblia que había un pozo que Abraham abrió el pozo, y la gente de la tierra vino a peleárselo y le dijeron: ¿sabes qué? El pozo es de nosotros, porque la tierra es de nosotros y el agua también. Y Abraham le dijo: sí, pero el pozo lo abrimos nosotros. Los materiales para abrir ese pozo lo pusimos nosotros. Y se lo pelearon.
¿Y sabe lo que él dijo? Dijo, ok, no peleemos. Usted dice que la tierra es suya y yo te digo que el agua es mía. Y tú estás diciendo que el agua es tuya. Si el agua es tuya, déjame retirar mis ovejas. Las retiró y le dijo, trae tus ovejas al abrevadero. Y vamos a ver si cuando tú llegues con tus ovejas, si la tierra responde al dueño. Si tú eres dueño de eso, el pozo te va a dar agua. Si le da agua a tus ovejas, yo cojo las mías, me voy y abro en otro sitio. Le pareció justo a la gente de la tierra. Dice que trajeron sus ovejas y las pusieron alrededor del abrevadero. Pusieron a mirar para dentro del pozo y no había en el pozo ni una gota de nada. Y dice Jacob, le dice, bueno, pues ahora voy yo, saca las ovejas tuyas, llévatelas lejos, que yo voy a traer las mías y párense ustedes ahí para que vean. Cuando trajo las ovejas, dice que mientras él traía las ovejas al pozo, los pastores de Abraham comenzaron a cantar y comenzaron a establecer el cántico. Decía, pozo, oh pozo, danos agua. Y antes, dice que antes de llegar alrededor del pozo, el pozo a borbotones empezó a dar agua. Ellos no tuvieron que meter cántaros para sacarnos. El pozo, subieron las aguas, salieron del pozo y bebieron. Oye esto, bebieron todas las ovejas de Abraham, todas bebieron. Y él no solo puso a beber las de él, permitió que las ovejas de los que vinieron a reñir pudieran también ¿qué? Beber. Porque yo quiero que tú entiendas que cuando Dios te bendice a ti, te va a bendecir a ti, te da lo que tú necesitas, pero hace que tú seas un bendito. Cuando Abimelech, oiga esto, cuando el rey Abimelech, que llegaron y lo conocieron por primera vez, y Abraham le dijo que Sara, su mujer, era su hermana, por miedo de que lo fueran a matar. Cuando Abimelech se entera por un sueño de Dios que le dice, entrégala. Tanto le pasa a Abimelech como le pasa a Faraón. Déjame irme antes a Faraón, porque con Faraón fue bien fuerte. Faraón soñó y Dios le dijo, estás en pecado y te voy a matar. Tomaste la mujer de tu prójimo. Y él dijo, no, yo no la he tomado. Primero, no está en el grupo de mujeres a tomar, pero no la he tomado, no la he conocido. Él me dijo que era su hermana. Y Dios le dijo, pues no es su hermana, es su mujer. Entrégasela. Y oye esto, porque por ahí que vamos a la quinta verdad del domingo que viene. Porque yo quiero que tú sepas que tú no sabes el poder que tú cargas para bendecir a los demás. No lo sabes. Abraham no lo sabía. Y Dios le dice a Faraón, devuélvele su esposa porque él es un profeta de Dios. Abraham no sabe que él es profeta. Hay unción y autoridad de Dios que tú cargas, que tú no sabes que tú la cargas. Y le dijo, devuélvela. Y busca a tu esposa, la que no ha podido tener hijos, la estéril. Ven donde él y dile a él, aquí está tu mujer. Y me dijo Jehová que ores por mi esposa, porque tú eres un profeta y lo que tú hables por tu boca va a pasar en mi casa. Y Abraham extendió las manos y tocó el vientre. Dice la Biblia que oró por la mujer de Faraón. Él dijo, con mucho respeto, puso las manos y oró. Y abrió su vientre. Dice la Biblia que la esposa de Faraón quedó en estado de embarazo. ¿Cuántos alaban a Dios? Un vientre cerrado, pero un hombre bendecido carga la bendición de abrir la bendición donde no está. Aleluya, tú cargas, no solamente te bendice Dios por causa de la relación de Dios contigo y meterte en su casa, te da autoridad para que tú ores a Dios y veas la gloria de Dios contigo y con los tuyos. El mayor problema que tenemos nosotros es que tú logres comprender, hermano, cuán importante es que te allegues a la casa de Dios. Todos los domingos nos sentamos para ver algo. Él pidió que Jehová, hizo pacto que Jehová sea mi Dios. Yo quiero que nosotros entendamos bien una cosa, hermano. Si Dios te encuentra, si Dios te encontró, Dios metió su atmósfera en la tuya. Ponte en pie en esta mañana. Si Dios te encontró, tú no te metiste en la atmósfera de Dios, Dios se metió en la tuya. Y cuando Dios se mete en tu atmósfera, la que Él carga sustituye a la que tú tienes. Y el lugar donde tú estás parado deja de ser tu lugar, se convierte en el lugar de ¿quién?
de Dios. Y cuando se vuelve el lugar de Dios, todas las posibilidades de Dios están presentes en ese lugar. Yo quiero que cierres tus ojos un minuto y entiendas que cuando Dios se relaciona contigo, Dios te mete en su casa. Dios te mete en su atmósfera. Dios te mete en su ambiente. En la presencia de Dios todo es posible. En la presencia de Dios toda bendición te pertenece. Por eso Él gritó: qué terrible es este lugar. Dios estaba aquí. Dios estaba aquí. Y yo no sabía que estaba aquí. Y en ese momento hizo acuerdos con Dios. Le dijo: estoy en la casa de Dios. Estoy en la puerta del cielo. Estoy en el lugar donde puedo orar. Puedo venir delante de Dios con petición. Y le hizo a Dios las peticiones necesarias. Si tú estuvieras conmigo, si tú, Señor, me guardaras por el camino que emprendo, si tú me dieras qué comer y qué vestir, si tú me traes de regreso a esta tierra en paz, si tú me ayudas a que todas las cosas en mi vida regresen al orden, Señor, si tú me ayudas en este día a que toda crisis que tú puedas estar experimentando la traigas a la presencia del Dios que te encontró, porque Él te va a hacer bien. Y yo estoy abriendo el altar en esta mañana a que entiendas que la casa de Dios, el templo se llama la casa de Dios y la puerta del cielo. Y que no importa cómo esté tu situación en este momento, Dios a ti te encontró. Usted no llegó aquí por usted, usted llegó aquí porque Dios te encontró. Y yo quiero que entiendas que Dios va a intervenir en tu situación. Y es importante que tú tengas la fe para salir de tu silla en esta mañana y decir: pastor, yo quiero venir delante de Dios porque entiendo que estoy en la casa de Dios. Y si estoy en la casa de Dios, yo puedo entrar aquí a clamar a Dios. Ya pasó la primera persona. Yo estoy abriendo el altar, hermano, para que usted en su relación con Dios sepa que usted puede entrar delante de la presencia del Todopoderoso Dios y decirle a Dios en este día: Señor, necesito que vayas conmigo, necesito que me ayudes, necesito que intervenga, necesito, Señor, tu paz, necesito, aleluya, puertas abiertas, necesito pan que comer, vestido que vestir, necesito que tú, Señor, me lleves en paz en todas mis cosas y mis asuntos, no importa la que sea, no importa la que sea, que en esta mañana tú sabes que está en crisis. Habla con Dios y dile: Señor, tú eres mi Dios. Tú me has bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Esta es la mañana de clamar. Esta es la mañana de clamar. Esta es la mañana para que tú entiendas que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Que Dios te va a dar el fin que tú estás esperando. Este es para que entiendas que el encuentro de Dios contigo te va a traer. Es donde lo que Dios te quiere dar se encuentra con lo que tú necesitas que ocurra. Lo que Dios quiere darte se encuentra con lo que tú necesitas que te ocurra. Y acercarte a Dios en plena certidumbre de fe, sabiendo que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, dijo Jesús, yo lo voy a hacer. Que todo lo que tú le pidas al Padre en esta mañana, Él tiene el poder para hacerlo. Él es el Dios que te perdona, que te liberta, que te transforma, que te santifica. Tú puedes tener, en medio de la tormenta, tú puedes tener fe, puedes tener esperanza. En medio de lo difícil estás en la casa de Dios. Y aunque en tu mundo esté hecho pedazos, el Señor, Él es quien sostiene tu mano. Y tú puedes tener paz en medio de toda tormenta. Llama a la paz de Dios. Yo declaro paz sobre ti, paz sobre los tuyos, paz sobre tus casas, paz sobre tus cosas. Yo declaro la paz de Dios. Paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no pueda seguir, aún
aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Puedes tener, yo declaro paz, paz en la tormenta. Puedes tener fe y esperanza, fe y esperanza, cuando no puedas seguir. Y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Puedes tener paz en medio de la tormenta. Padre, yo declaro paz, paz sobre cada uno de tus hijos, paz en su entrada, paz en su salida, paz en su mente, paz en su corazón, paz en sus sentimientos, paz en sus relaciones, paz en su provisión, paz en todas las cosas. Ordeno que toda arma forjada contra ellos no prospere. Yo declaro que en el nombre de Jesús hay ángeles de Dios que suben al cielo y bajan con órdenes de liberación, con órdenes de sanidad, con órdenes de intervención, con órdenes de milagro. Yo declaro en el poderoso nombre del Señor, aleluya, que Él estará contigo, te guiará en este camino. Te guiará el Señor en este camino, te guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Dice el salmista: aunque ande en valle de sombra o de muerte, yo no voy a temer mal alguno, porque tú estarás conmigo. El salmista dijo: Señor, vas a preparar la mesa en presencia de lo que me angustia, en presencia de mis angustiadores, y vas a ungir mi cabeza con aceite, y mi copa va a estar rebosando. Y yo declaro que el bien y la misericordia te van a seguir todos los días de tu vida. El bien y la misericordia te van a seguir. Declaro que el bien y la misericordia te van a seguir. Declaro que el bien y la misericordia te van a seguir. Declaro que el bien y la misericordia te van a seguir. El bien y la misericordia. Aleluya. No pierdas tu esperanza. Dice en Hebreo: no pierdas vuestra esperanza, que tiene grande remuneración de galardón. No la pierdas, sino que en medio de la crisis, fe es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Tu promesa ya fue suelta. Dios va a intervenir, Dios te va a hacer justicia. Dios te va a hacer justicia. De hecho, ha habido momentos que has dicho: si el Señor no me hubiera soltado, yo no sabría dónde estaría. Pero estás anclada y tomada y aferrada en la poderosa mano del Señor. Yo me encargo de ti, yo me encargo de lo tuyo. Aleluya. Si tú te encargas de Él, Dios se encarga de ti. Padre, envío ángeles ahora mismo de intervención. Interven ahora mismo. Y toda artimaña del enemigo para querer robar no tiene autoridad, Señor. Le decimos como le dijo Acab a Ben-Hadad: mis hijos no son tuyos, mi esposo no es tuyo, mi familia no te pertenece, mi familia es mía, le pertenece a Dios. Lo tuyo es de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, vamos, hermano, levante las manos arriba. Usted tiene que declarar: mi vida es de Dios, mi familia es de Dios, mis cosas son de Dios. Aleluya. Todo lo que soy, todo lo que tengo es de Dios. Señor, yo soy tuyo, Señor, tuyo. Toda mi vida es tuya. Conságrala a Dios, porque Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Padre, yo declaro paz. Tu palabra dice, aleluya, que bendiga al pueblo con la paz. Yo declaro que Jehová el Señor te bendice y Jehová el Señor te guarda. Jehová el Señor alza sobre ti su rostro. Ahora mismo el Señor alza sus rostros sobre ti. Él tiene de ti misericordia y el Señor alza su vista sobre ti y te llena de paz.
En la paz todo te regresa, en la paz todo regresa, en la paz todo se resuelve. Yo declaro paz de Dios para resolver todo asunto. Yo declaro en este día que sales de aquí lleno de paz. Lleno de paz, lleno de paz, lleno de paz, lleno de paz. Vamos, voltéese a alguien y dígale: declaro la paz sobre ti, declaro la paz sobre tu casa, declaro la paz sobre tu familia. Dígaselo a alguien: tú eres una persona de paz. Dios es el Dios de paz. Dios de paz, el Dios de paz, el Dios de paz. Yo llamo las cosas tuyas a paz. Aleluya, aleluya. Santo, gloria sea el nombre de Jesús. Levante sus manos al cielo, Señor. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Vamos, díselo al Señor. Sí, Señor. Levanto, aunque tenga mil problemas, pero levántalas. Cuando levanto mis manos, cuando comienzo vamos, usted la sabe. Cuando levanto, comienzo a sentir. ¿Qué sentimos? Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas. Levanto. Padre, bendigo esta casa, bendigo las familias de esta casa, las bendigo con tu bendición. Amado, que Jehová el Señor te bendiga. Vamos, celebra la victoria del Señor en esta mañana. Que Jehová el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor levante sobre ti su mirada, tenga de ti misericordia y el Señor te llene de su poderosa paz. Dale un abrazo a tu hermano.